manera, pues, en la que yo, digamos, aproveché mi experiencia, ¿no? Yo viví en el Perú los 8 años de la dictadura del general Odría, lo que llamamos en el Perú el ochenio. Mi generación fue una generación que padeció esa dictadura de una manera muy traumática, porque cuando empezó éramos niños, toda nuestra juventud la pasamos bajo ese sistema, y la dictadura desapareció cuando éramos ya hombres, hechos y derechos, de tal manera que esos años que son tan importantes para la formación de la personalidad, los vivimos en una sociedad en la que la vida política estaba prácticamente erradicada. La única forma de vida política era la clandestinidad. Una sociedad en la que había una censura estrictísima de prensa. En ese tiempo no había televisión, pero las radios y los periódicos tenían una censura muy estricta, en la que sabíamos, se ocultaba todo lo serio, lo grave que pasaba. Sabíamos que vivíamos en la mentira, en el engaño, en la ignorancia. En esas circunstancias, pues, las fantasías, los chismes reemplazan realmente la información y el conocimiento. Estudiar en la Universidad de San Marcos en esos años era una experiencia. Había muchos profesores que estaban exiliados, deportados por razones políticas. Lo mismo los estudiantes, los organismos estudiantiles funcionaban, pero muy vigilados, muy perseguidos. Sabíamos que había soplones, gentes del gobierno, de la policía política, disfrazados de estudiantes. Entonces había una enorme inseguridad, incluso para hablar con compañeros tuyos de clase que podían ser agentes de la seguridad. Ahora, probablemente yo no hubiera escrito esa novela si no hubiera conocido personalmente de una manera muy efímera, pero al que era el jefe de la seguridad, el jefe de la represión. Todos los dictadores tienen siempre una figura en la sombra que es la que ejecuta el trabajo sucio, ¿cierto? El trabajo inmundo, la violencia, el chantaje, la intimidación, el soborno. Todas las dictaduras tienen. En el Perú del general Odría, el hombre que era el jefe de la seguridad, el hombre más odiado, probablemente más odiado que el dictador por todos los opositores, un señor que se llamaba Esparza Zañardo. No era militar, no era policía, era un hombre que había contrabandeado vinos antes de que lo nombraran a este cargo político tan importante. Pero cuando lo nombraron el jefe de la seguridad, como dice Borges de muchos de sus personajes, encontró su destino. Encontró que allí había un oficio para el cual él tenía condiciones extraordinarias. Y entonces él montó un sistema de seguridad que fue bastante brutal, corrompido y corruptor, pero muy eficiente. Realmente le guardó las espaldas al dictador durante 8 años. Pues nosotros, desde luego, en la universidad lo odiábamos, y ocurrió una situación especial. Había muchos estudiantes presos en lo que era la penitenciaría entonces, a los que tenían durmiendo con los presos comunes en calabozos donde no había ni siquiera un camastro. Entonces nosotros en la universidad hicimos una colecta, compramos frazadas e intentamos llevar estas frazadas a los estudiantes presos. El director de la penitenciaría nos dijo que no podía entregarles estas frazadas si no había un permiso especial del director de gobierno, el famoso Esparza Zañardo. Entonces, la federación, estudiantes, discutimos durante muchas horas si pedíamos una audiencia o no al jefe de la dictadura. Esas discusiones eran muy divertidas porque realmente había quienes se oponían diciendo: nosotros no podemos ir a arrastrarnos por las alfombras palaciegas. Y otros decíamos: no es cuestión de arrastrarse en las alfombras palaciegas, sino ayudar a esos pobres compañeros que los tienen viviendo en unas condiciones inhumanas, que por lo menos puedan taparse con unas frazadas. Bueno, al final la votación la ganamos quienes creíamos que debíamos pedir audiencia. La
redacción eligió a 5 estudiantes para que fueran a visitar a Esparza Sañar, y yo fui uno de los 5. Una experiencia absolutamente inolvidable, que tengo todavía muy viva en la memoria. Fuimos, bueno, muertos de miedo, la verdad, al Ministerio de Gobierno, una vieja mansión en el centro de Lima. Nos hicieron pasar por unos corredores sombríos, oscuros. Al final entramos a la oficina de Esparza Sañar. Era un hombrecillo que realmente parecía tan poco peligroso, menudo, con una piel como acartonada, y con una mirada aburrida. Parecía que nos miraba como detrás de un vidrio, detrás del agua, con una especie de indiferencia. Ni siquiera nos saludó, nos colocamos los 5 ahí delante de su escritorio. Entonces, uno de los 5, que era Martínez, el que tenía que hablar, explicar de qué se trataba. Y entonces él, bueno, Martínez además actoraba, estaba muy nervioso, ¿no? Como personaje ahí delante. Entonces parecía que ni siquiera nos escuchaba. Lo dejó hablar a este muchacho, y cuando terminó de pronto abrió un cajoncito y sacó un periodiquito clandestino que teníamos en la universidad, en el que lo atacaban, por supuesto en cada número, ¿no? Entonces lo sacó y hizo así. Dijo, ¿y eso? Dijo, yo sé dónde lo imprimen. Yo sé quiénes son los autores de cada uno de los artículos que aquí aparecen. Y yo tengo la impresión que en la universidad no se va a hacer estas cosas. Bueno, ahí nosotros ya no sabíamos qué cosa hacer. Pues en ese momento, allí, yo dije, algún día yo voy a escribir una novela cuyo personaje principal sea este sujeto. Este individuo con esa pinta, con esa especie de indigencia física al que teníamos tanto miedo, al que odiábamos tanto. Bueno, pues escribí la novela muchos años después, pero es una novela que trata de mostrar lo que significa una dictadura como la de Hungría en actividades que no son las actividades políticas, la relación entre padres e hijos, la vida de los negocios, la vida profesional, la vida sentimental de las parejas, cómo puede ser maleada, destruida, corrompida, cuando existe un sistema que es la fuente de la desilusión, de la depresión para los jóvenes que son idealistas, que puede ser, digamos, un factor de corrupción terrible en las relaciones personales, en las relaciones profesionales. Eso es lo que quiso ser Conversación en la Catedral. Me costó mucho trabajo, creo que es uno de los libros que más trabajo me ha costado escribir. Y tengo una anécdota divertida, porque cuando la novela salió, pues en Perú todo el mundo reconoció en Cayo Mierda a Esparza Sañar. Él estaba allí, se había dedicado a la beneficencia pública, protegía a gentes desvalidas. Entonces los periodistas fueron a entrevistarlo y le dijeron, bueno, ¿y qué dice usted de Conversación en la Catedral? Ahí usted es un personaje principal. Y la respuesta fue fantástica. Dijo, pues miren, si Vargas Llosa hubiera venido a consultarme, yo le hubiera contado cosas muchísimo más interesantes que las que me... Estoy seguro que era cierto, estoy seguro que era cierto.